Aquí estoy entre ustedes para darles un mensaje, una palabra que el Señor me dio hace unos días atrás, que es muy importante. El Señor hoy me lo volvió a recordar. Quisiera mostrarles un pasaje que está en Santiago capítulo 4 versículo 7, que dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Dice: sométete a Dios y resiste al diablo y él va a huir. En tiempos de pandemia, en tiempos de crisis económicas, en tiempos donde la familia y la iglesia está siendo tan golpeada, incluso ya la iglesia no se puede reunir como antes, Satanás está atacando con gran poder, está aprovechando toda la situación para ir contra la iglesia, para ir en contra de todos, pero especialmente contra la iglesia. Y sabemos que la única manera que nosotros podemos vencerle al enemigo en medio de cualquier prueba es cuando nosotros nos sometemos a Dios y le resistimos al diablo. Escucha esto, porque en el libro de Daniel habla de una historia que quiero contarles que es muy importante. Dice las Sagradas Escrituras que el rey Nabucodonosor, que es tipo de Satanás, la Sagrada Escritura nos enseña que Satanás es el príncipe de este mundo, es el que está reinando en todo este sistema de pecado que hay en este mundo. Y dice las Sagradas Escrituras que el rey Nabucodonosor se hizo una estatua de oro inmensa, donde él proclamó un edicto que cuando sonaran unos instrumentos musicales, todos tenían que adorar a ese ídolo, tenían que adorar al Dios de Nabucodonosor, cosa la cual iba en contra de la ley de Dios, que iba en contra de la palabra de Dios. Y sabemos nosotros que cuando alguien va en contra de la ley de Dios, eso es pecado, y el pecado trae maldición, trae condenación. Y dice las Sagradas Escrituras que hubieron 3 hombres, 3 amigos que eran muy fieles a Dios, llamados Sadrach, Mesach y Abednego, y estos se negaron a inclinarse delante de esta gran imagen que le había hecho, esta gran estatua de oro. Dice que el rey los mandó a llamar, escucha esto, y los amenazó, le dijo que si ellos se negaban a inclinarse, él los iba a lanzar en un horno de fuego. Escuchen bien, porque ese horno de fuego simboliza la prueba a la cual nosotros como iglesia tenemos que someternos muchas veces para resistir al diablo. Y dice la Sagrada Escritura que Sadrach, Mesach y Abednego se negaron, le dijeron: al Dios que nosotros le servimos, Él nos va a salvar de ese horno de fuego. Y sepa tu rey que no nos vamos a inclinar delante de tu Dios. Eso significa someterse a Dios, ser fieles a Dios delante de la prueba, delante de Satanás, resistirlo. No sucumbas delante de las tentaciones. Puede que la situación te esté amenazando y te esté agobiando y te esté oprimiendo, iglesia. Puede que te esté oprimiendo con todo lo que esté sucediendo, la falta de trabajo, falta de alimentos, escasez de gasolina, el problema económico que hay, todo, los problemas en la familia, todo lo que se ha creado. Pero aprende bien esto: si te sometes a Dios en esa prueba, en ese fuego, el Dios en que nosotros le servimos nos va a librar de ese fuego. Dice las Sagradas Escrituras que cuando fueron lanzados en ese horno de fuego, eso está en Daniel capítulo 3, yo te aconsejo que leas ese capítulo. Dice las Sagradas Escrituras que ellos fueron lanzados en ese fuego, y cuando el rey Nabucodonosor se asomó para ver cómo ellos se incendiaban, ellos se quemaban, que este rey simbolificaba a Satanás, dice que él vio como un ángel. El ángel de Jehová se paseaba entre ellos, que es tipo de Jesucristo. El Señor estaba con ellos salvándolos, guardándolos en esa prueba. Así como el Señor te va a guardar de esta dura prueba, el Señor se va a pasear contigo. Él no te va a abandonar, porque esa es su promesa. Dice la Sagrada Escritura: no temas porque yo soy tu Dios. No desmayes porque yo soy el que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El Señor te va a sustentar, el Señor te va a dar fortaleza en medio de tu prueba. El Señor te va a levantar. Dice la Sagrada Escritura que cuando nosotros nos sometemos a Dios, cuando nosotros lo buscamos a Él, cuando nosotros esperamos en Él, Él se glorifica en nosotros. Dice las Sagradas Escrituras: bástate en mi gracia porque mi poder se glorifica en tus debilidades. Y en medio de tus pruebas el Señor se va a glorificar en ti. El Señor te va a levantar, el Señor te va a sacar de esa prueba. Y dice que cuando sacaron estos 3 varones
de ese horno de fuego, dice las Sagradas Escrituras, que ni olían a humo, no olían ni a quemado, en sus vestiduras no se habían quemado. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Dios los había guardado, así como te va a guardar a ti, me va a guardar a mí, va a guardar a su iglesia. En medio de esta prueba Dios te va a guardar, Dios te va a bendecir, pero sométete a Dios y resiste al diablo. No sucumbas delante de sus tentaciones, resístele, porque la promesa es que si tú le resistes, Él va a tener que huir. Cuando tú te sometes a Dios y comienzas a resistir al diablo, Él va a tener que huir. Su palabra dice: velad, porque Satanás anda como león suelto, buscando a quien devorar, la cual resistid, firmes en la fe. Sométete a Dios y resiste al diablo. Y ahí dice velad quiere decir está atento, ora, clama. Lo que hizo Daniel cuando declararon el edicto que todos tenían que dejar de adorar a su Dios y tenían que comenzar a adorar al rey Darío, al rey de Babilonia. Dice las Sagradas Escrituras que él comenzó a orar 3 veces al día. Pablo dice orar sin cesar, dice la Sagrada Escritura. Él sabía que la clave era la oración, clamar a Dios. Y dice las Sagradas Escrituras que Daniel fue lanzado a un foso de leones, y dice las Sagradas Escrituras que los leones no pudieron tocarlo porque Dios no halló injusticia en él. La fe, dice las Sagradas Escrituras, no justifica. La fe en Cristo Jesús, tú no te justificas a ti mismo por tus obras, sino que tu fe, cuando tú te sometes a Dios y decides creerle a Dios, creer en su palabra, dice las Sagradas Escrituras, que eso te justifica. Y la fe de Daniel fue lo que lo justificó, los leones no lo pudieron tocar. Asimismo, en esta dura prueba que tú estés pasando, entiende bien esto, Dios te va a guardar. En medio del fuego Dios te va a guardar. En medio de estos leones rugientes que están alrededor, Dios te va a guardar si tú te sometes a Él. Si tú te rindes delante de Dios, tú te rindes tu corazón y le dices: Señor, que sea tu voluntad y no la mía, como le dijo nuestro Señor Jesús. Si puedes, pasa de mí esta copa, pero no hágase como yo quiero, sino como tú quieres. Y dice las Sagradas Escrituras que Dios envió un ángel y lo fortaleció. Fortalécete en Dios. Él es aquel que hizo reverdecer la vara de Aarón. Tú vas a comenzar a reverdecer en medio del desierto, en medio de sequedales, en medio de la esterilidad, de todo aquello que te ha frenado por mucho tiempo. Pero tienes que someterte a Dios. Y tú vas a ver cómo Dios va a comenzar que tú comiences a reverdecer. Tú vas a comenzar a prosperar. Tú vas a levantarte, iglesia. Pero tienes que entender que solamente los que se someten a Dios y resisten las tentaciones de Satanás, se resisten a estar creyendo lo que el mundo dice, que la ruina, que todo va de mal en peor. No, eso es para aquellos que no se someten a Dios. Jesús dijo que todo aquel que oye la palabra de Dios y no la guarda, dice que es comparado a aquel que edificó su casa sobre la arena, y vinieron ríos, y vinieron lluvias, y vinieron vientos contra ella, y grande fue su ruina. Hubo ruina porque no se sometieron a Dios, porque no guardó la palabra de Dios. Sométete a Dios, resiste al diablo, resiste, iglesia, resiste, porque Dios te va a guardar en esta prueba. Resiste porque Dios te va a levantar. Si has sido tocado por alguna enfermedad, si has sido tocado por esta pandemia, simplemente decide creerle a Dios. Decide creerle a Dios, porque Dios dijo: yo he venido para darte vida y vida en abundancia. Por lo tanto, la muerte no es para ti. Dios tiene planes de bien, Dios tiene planes de paz, dice su palabra, y no de mal, para darles el fin que os esperáis. Dios tiene un fin preparado para ti, un fin de bendición, donde su nombre será glorificado. No desistas, no creas en sus mentiras, no caigas en temor ni en pavor, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Dios te ha venido, ha enviado a su propio Hijo para que tú pudieras vencer no solamente esta pandemia, sino todas las pruebas, todo el fuego la cual tú tengas que pasar a través de la fe en Jesucristo. Así que decide creerle, sométete a Dios, resiste al diablo, que él va a huir en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.